Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 15. Primera Timoteo, capítulo 2, del 9 al 15. Hoy nuestro texto predominante es los versículos 11 al 15. Pero vamos a leer. Es el versículo 9 y luego oraré por nosotros. Primera Timoteo dice así: en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios, o como mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo, Pablo, no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero ella se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor, santidad, con toda modestia. Vamos a orar. Padre nuestro, tú que eres el Dios todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra. Tú eres el Dios que formó la creación perfecta. Cuando terminaste de crear todo, tú has visto que ha sido bueno, todo lo que has creado. Y has puesto un orden en la creación para que todos te rindan adoración de la forma como nos has creado. Pero Señor, sabemos que hemos caído en transgresión, hemos pecado contra ti y hemos cambiado tu ley. Hoy ya no vivimos más de acuerdo a lo que tú has predestinado, de acuerdo a lo que tú has dicho como verdad. Y hemos cambiado el orden, Señor. Hemos adorado la creación más que al Creador. Y hemos vivido vidas, Señor, fuera de los padrones bíblicos, los padrones eternos. Y te hemos desobedecido. Pero, Señor, hoy queremos pedirte tu gracia para que nos ayudes a ser transformados por tu verdad. Señor, a la luz de este texto vemos tanta pecaminosidad. Vemos tanta inversión de valores en nuestra vida cotidiana. Hemos visto, Señor, que cambiamos la imagen exterior para tapar un corazón sucio, un corazón que no está limpiado. Y reconocemos, Señor, que hemos invertido tu verdad para vivir para nosotros mismos. Pero queremos tu gracia, tu perdón. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a caminar correctamente, que nos enseñes a mirar nuestros errores, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros hoy una reorientación a tu palabra. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a tener un corazón humilde, contrito, para reconocer nuestra maldad, nuestras inclinaciones, pero también, Señor, restáuranos al camino correcto. Tu palabra dice que tenemos que entrar por la puerta estrecha, caminar por el camino angosto, vivir, Señor, de acuerdo a tu verdad. Obedecer a aquel que me dice que me obedece, que me ama, debe guardar mis mandamientos, dice tu palabra. Y queremos obedecerte porque decimos amarte. Queremos vivir para tu gloria,
no solo la manera como nos vestimos, pero cuando levantamos nuestras manos y cuando hablamos. Pero también queremos, Señor, exaltarte cuando nos callamos, cuando cerramos nuestras bocas, para que con nuestra conducta podamos exaltarte. Señor, hemos visto que los roles en la sociedad se han desvirtuado, pero también la iglesia es la culpable, porque hemos puesto, Señor, personas en lugares indebidos y hemos desobedecido tu palabra, hemos desobedecido el orden de la creación y por eso necesitamos de restauración. Necesitamos, oh Señor, que nos guíes, que conduzca a nosotros al camino de verdad. Enséñanos a caminar en tu verdad. Padre, también queremos orar por nuestras autoridades que necesitan de tu luz, necesitan, Señor, de una influencia divina para operar de acuerdo a tu voluntad. Que el ejemplo, Señor, empieza por ellos, que ellos empiezan a aplicar tu ley, aplicar la ley con justicia y con verdad. Señor, de integridad a nuestros gobernantes para que puedan usar tu espada, la espada de justicia, a aquellos que ultrapasan los límites de la ley. Señor, bendice a nuestras autoridades para que puedan, Señor, juzgar con verdad a aquellos que desobedecen y viven como si no hubiera ley. Señor, también te pedimos por hermanos y hermanas que han estado enfermos. Recordamos la vida de Paco, que ha ido al hospital esta semana. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de él, que use los médicos para dar, Señor, la medicina correcta y que puedan solucionar lo antes posible su problema de la pierna. Señor, que Él puede estar entre nosotros lo más breve para glorificarte, adorarte y testificar que tú eres bueno. Que tú, Señor, usa aún los médicos, los medios de gracia para transformar la vida de tu pueblo y para traernos paz. Bendice también a Patricia, que está allí recuperándose también de su cirugía, que le dé fuerza, le dé a ella sabiduría para ayudar a Paco en este tiempo. Que ellos pueden ser de luz, aún, Señor, en una habitación repleta y que huele a veces a muerte. Porque las personas que están ahí no solo físicamente están enfermas, pero sus almas están distantes de ti. Señor, usa tu pueblo, que aún en medio de la enfermedad podamos proclamar tu verdad y podamos ser luz en un lugar tan oscuro, de tanta tristeza, de tanto dolor, que las lágrimas que caen allí pueden ser enjugadas y transformadas por el gozo y la alegría de conocer a Cristo y ser consolados por el autor y consumador de la fe. Bendice a mi hijo Christopher también, que está con fiebre, que él pueda, Señor, en medio de su debilidad, que pueda conocer a aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Señor que nos consuela y que da poder y que ayúdanos a reconocer que somos débiles, propensos, Señor, a la enfermedad. Ayúdalo, que desde la niñez Él pueda poner su confianza en Cristo y no en sí mismo. También, Señor, queremos alabarte por la vida de nuestra hermana Simone, que está cumpliendo un año más de vida. Bendícela, guárdala del mal, bendice su matrimonio, su casa, su trabajo, y que ella pueda seguir creciendo en el amor, la gracia y la esperanza de Cristo Jesús. Fortalece sus brazos, Señor, para las buenas obras, y que ayúdala a ser de gran testimonio a donde ella vive, para tu gloria y tu alabanza. Señor, también te pedimos por nuestra congregación,
por cada miembro, hermanos y hermanas, que podamos llevar la responsabilidad que tenemos de exhibir, de ser una ventana de tu gloria para este mundo. Nos dé tu gracia, Señor, para que como miembros podamos obedecer tu palabra, podamos correr de forma digna de nuestro llamado, que podamos vivir de una forma que exalte tu nombre y que manifieste, Señor, tu grandeza. Y como tu pueblo podemos revelar tu santa Trinidad de amor, de sumisión, de entrega, de abnegación, y que también, Señor, podamos revelar tu justicia de la forma como vivimos, de la forma como nos ayudamos mutuamente a caminar esta vida difícil. Enséñanos y edifícanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tenemos un gran desafío hoy de poder entender lo que Pablo está diciendo aquí en esta carta tan importante, tan fundamental para la iglesia. Nosotros hemos visto la semana pasada la primera parte de este estudio, que fueron de los versículos 9 y 10, donde Pablo dice a sí mismo que las mujeres se ataven de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni perla, ni vestidos costosos. Esto fue un llamado al carácter de la mujer cristiana. Pablo está trabajando como la mujer, no solo ella, pero los cristianos deben dar testimonio de su fe, de la forma como vestimos. La vestimenta es un mensaje de nuestro corazón. La forma como te viste, cómo nos vestimos, muestra a quién servimos. Si la manera como te viste refleja tu cuerpo o tu corazón. Refleja un corazón humilde, un corazón temeroso, un corazón que sirve a Dios, o muestra un corazón destemido. A veces cuando nos vestimos mostramos más nuestra independencia de Dios. No tememos a Dios, que no pensamos en Él antes de vestir. Por eso, venir al culto, hermanos, no empieza en el domingo en la mañana. Empieza durante la semana pensando, preparando mi corazón, no solo para recibir la palabra de Dios, pero también vestirme como le agrada a Él, como Él quiere. Porque hemos visto ya, otros sermones, que nosotros los cristianos, la iglesia, son los llamados de afuera. La palabra eclesía es los que son llamados de afuera. Son las personas que estaban en el mundo, caminando en el mundo, siguiendo los deseos de la carne, pero ahora fueron llamados de ahí para vivir dentro de una vida consagrada al Señor. Ya no vivimos más para nosotros, sino para aquel que murió en nuestro lugar, que nos rescató, fue al mercadillo comprar esclavos del pecado para que vivan ahora vidas para Él. Y aquellos que están dentro de esta comunidad del pacto, que fueron llamados para adorar al Dios Santo y no lo están haciendo, o viven como paganos, entonces tenemos que recordar a estas personas que están viviendo como si estuvieran fuera del pacto. Todavía no fueron llamados, todavía no fueron rescatados, todavía no son hijos de la luz. Siguen siendo hijos de las tinieblas. Pero no solamente hay personas que viven como paganos, sino hay personas que viven como recaudadores de impuestos. En la época de Jesucristo eran miembros de una iglesia o miembros de una comunidad que habían traicionado esta comunidad del pacto. Nosotros como cristianos debemos mirar a las personas y preguntar a nosotros, ¿esta persona hace parte de la comunidad del pacto?
o es un pagán y traicionero. ¿Es verdaderamente un cristiano? ¿O está traicionando esta comunidad del pacto? De la forma como se viste, de la forma como habla, de la forma como rinde culto y adoración a Dios. Por esto Pablo está haciendo algo muy importante aquí en 1 Timoteo capítulo 2. Primero él está hablando del corazón y ahora él va a hablar de algo mucho más importante, que es la lengua. La lengua también demuestra el corazón, porque los miembros de una iglesia son llamados a vivir diferente. Yo me acuerdo, hermanos y hermanas, que muchas veces yo decía, ahí va un cristiano, pero solo porque llevaba una Biblia debajo del brazo, o porque la mujer llevaba falda. Pero es verdad que el mundo tiene que vernos de una manera diferente. Si nos ve igual que ellos, hay un gran problema. Porque Pablo está diciendo aquí en el versículo 9 que las mujeres, el versículo 10, deben comportarse, deben vivir como mujeres que corresponden a mujeres que profesan piedad. No puede ser que uno profesa piedad y vive de forma mundana, o vive de una manera que no sigue las instrucciones de Dios. Pablo entonces en el capítulo 2 nos está mostrando cómo debemos portarnos en el culto público, porque es aquí dentro, hermanos, que va a influenciar tu vida allá afuera. No debes vestirte bien solo para venir a la iglesia. Como muchas veces mi madre decía, para comer debes quitarte la gorra, para venir a la iglesia debe quitarte la gorra, o para hacer algo debe... No. Todo el tiempo estamos bajo el Señor, delante de Él, y seremos juzgados por todo lo que hacemos. La forma como reverenciamos y adoramos a Dios aquí dentro demuestra cómo lo adoraremos ahí afuera. Por eso el contexto de nuestra carta encontramos una ciudad llamada Éfeso, una ciudad muy importante, un centro comercial, quizás como un puerto. Y ustedes tenemos aquí cerca a Barcelona, que tiene un puerto donde mucha gente entra y sale por este puerto, mucha gente buena y mala
y donde la competición se exalta en estos lugares. Por eso Pablo había dicho a la mujer que debería cuidar. Él no debería llamar la atención ni la popularidad por la forma que viste. Pablo él amonestó a estas mujeres creyentes a dedicarse a mejorar la persona interior, el corazón, la belleza que solo Cristo puede dar. La moda no te puede dar, las cremas no te pueden dar, ni la mejor vestimenta te puede dar. La cirugía debe empezar desde el corazón. Por eso Pablo dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente. La manera en que uno se viste puede revelar lo que uno piensa, lo que es importante para mi vida y principalmente lo que está en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está en tu corazón cuando pones una ropa? Pablo dice que tiene que ser decorosa. No está diciendo que tienes que venir mal vestido. Tienen que venirte a la iglesia con decencia, con orden. Se refiere a la palabra cosmético, decoro, decencia, pudor, que significa vergüenza de exhibir mi propio cuerpo desnudo, porque tener un sentimiento de perder mi dignidad por la forma que me visto. Pablo está exhortando a las hermanas de la congregación en Éfeso y por supuesto todas las hermanas que iban a leer esta carta que deben tener modestia, que no deben vestirse sin extremos. Es una mujer que posee calidades de vergüenza de sobrepasar los límites de lo que es decente y apropiado. Es decoro. Yo no quiero mostrar lo que Dios no ha creado más para mostrar. Más bien, el hombre y la mujer tienen que guardar su cuerpo para mostrar a aquel a quien Dios ha destinado para que lo muestre. Y aquellos que están mostrando demasiado, tu problema es un problema del corazón. Es un problema de tu relación con Dios. Las mujeres dentro de la congregación deben dar evidencia de un espíritu de santidad, lo mismo que los hombres. En el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Es un llamado a la santidad en el culto público, que nadie que entra en el culto público el domingo vea desprecio hacia un Dios 3 veces santo en la forma como nos vestimos. Porque Pablo está preocupado que cuando la gente entre en la congregación no haya incongruencia entre lo que profesamos y cómo vestimos, cómo andamos. No debe haber eso, sino que debemos mostrar que en esta casa quien gobierna es Dios y no mi tendencia. No mis inclinaciones, no son mis gustos lo que están en juego. Es la gloria del Padre, es la gloria del Hijo. Y que el Espíritu vive en nuestro corazón. Las mujeres cristianas, como los hombres, deben mostrar una apariencia externa que atrajera atención a Dios y no a sí mismo. Hermanos, yo me acordé a 10, 12, 13 años atrás, en 2010, Eliana y yo estábamos para ir a Perú. No me gusta contar las historias nuestras, pero tengo que contar sencillamente. Había un hombre llamado Paco, él era el jefe de mi esposa, y estábamos para ir a Perú, y este señor, de casi 80 años, él dice: Igor, quiero que vayan al Corte Inglés y lo compraré una ropa para ti y para Eliana. Pero quiero que, no importa el precio, yo lo pagaré. Y fuimos. Entonces mi esposa en aquel momento lo mira los mejores vestidos de gala que había en el Corte Inglés, muchos de ellos carísimos, ¿no? Y yo voy a los trajes más caros que había en el Corte Inglés. Ya dice, la oportunidad está ahí, nunca tendré un traje de este valor. Eliana dice, lo aprovecharé.
Quizás puedo llevar 2 por 1 en la rebaja, ¿no? Ya que son. Y este hombre no era cristiano, pero él dice a nosotros, mira, Eliane, este vestido es hermoso, te digo que estará espléndida. Si tú lo pongas, este vestido, no solo por el precio, pero es un vestido de glamour, de gala, de verdad. Si tú entras en una fiesta, aunque tú no eres el centro de la fiesta, las personas te verán a ti, porque es hermoso. Pero déjame mostrarte este vestido. Es bonito, es elegante, pero no mostrará a ti. Las personas van a decirte, qué bien vestida estás, qué elegante, pero no llamará la atención. La gente no te quedará mirando hacia ti. Y eso es lo que debe pensar. Y él nos dio una clase de lo que es pudor y decoro. Él dice, Igor, tú puedes comprar este traje verde, pero compra uno simple, bonito, que te va a mostrar solamente que tú tienes elegancia, decoro, pero que te importa con la vida de los demás. Deja que los demás lucen, tú solamente vas elegante. Desde aquel entonces cambió nuestra manera de ver la moda, la manera de vestir, y esto ha cambiado nuestra vida. Y espero, hermanos, que cada uno de nosotros al ver la ropa para vestir, que miren lo que es elegante, bonito, pero que exalte a Dios, que exalte la belleza, no a ti mismo, que no sea extravagante, que la gente pueda identificarnos como seguidores de Cristo y no como seguidores de Angelina Jolie y Brad Pitt. Nosotros no seguimos a estos hombres, nosotros seguimos a un siervo que tenía toda la gloria del mundo y murió en aquella cruz desnudo para vestirte de justicia y gloria. Este es el Señor que debemos vestirnos, y Él cambia nuestro corazón, Él cambia nuestros deseos, Él cambia nuestros valores. El valor más importante es el valor interno, de rectitud, de guardarse, de no mostrar algo indebido, de guardarme, para que, en lo cual haré una alianza, un pacto de por vida. Y esto es lo que debemos entender. Pablo, como los judíos en aquel entonces, estaban preocupados con la tentación sexual que los adornos pueden provocar. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, preocuparnos. El cuidado de los autores bíblicos es la búsqueda personal de la belleza y no del tropiezo. Tengo que preocuparme, mi vida es de tropiezo para los demás, mi ropa lleva a los demás a caer en tentación, pues lleva a ellos a pensar que hay algo más bello. Por eso el desafío a las mujeres es vestirse de una manera que sea femenina, apropiada, modesta, que han sido transformados por el Evangelio. Y la palabra de Dios ha penetrado tu corazón y no Britney Spears. Así que todo lo que el Espíritu hace, el Evangelio transforma tu guardarropa porque ha transformado tu corazón. El Evangelio transforma nuestros valores. Por eso la pregunta para nosotros en el texto del versículo 11 al 15 es: cuando examinas tu corazón, ¿tienes temor de Dios en las ropas que usas? ¿Hay cambios que necesitas hacer en la forma como te viste? ¿Cuál es el principal cambio en la vida del creyente? ¿Es solo la ropa? ¿Es solo en el corazón? Pues crecer en misericordia, benignidad, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, paz, gozo, templanza, equilibrio, dominio propio.
Pero la pregunta para ti y para mí también es, ¿cuál es tu papel en la iglesia de Jesucristo? ¿Es un papel de tropiezo o de edificación? ¿Vienes cada domingo para hacer a alguien pecar con tu vestimenta o con tu lengua? ¿O vienes para edificar, para obedecer? Si tu corazón está alineado con Dios, ¿cómo usas tu lengua? ¿Cómo controlas? ¿Cómo te comportas dentro de la congregación de los santos? ¿Cómo estás luchando con la sumisión? ¿Eres de un espíritu sujeto, obediente? ¿O eres de aquel espíritu que controla, que manda, que orienta? ¿Cuál es el espíritu que vienes a la iglesia de Cristo? La mujer verdadera debe comprender cuál es su verdadero papel dentro de la iglesia. Pablo dice que se deben adornarse con buenas obras. Y hoy veremos cuáles son las buenas obras. Que la mujer debe vestirse. Primera de Pedro capítulo 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ni de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hermanos, las mujeres son demasiado importantes para la iglesia. El ministerio femenino, y nosotros vemos en el Nuevo Testamento, había mujeres devotas que ayudaban a Jesús durante todo su ministerio. Tú vas a Lucas capítulo 8, ellas influenciaron todo el ministerio de Jesús y de los apóstoles. Ellas estuvieron presentes en la crucifixión mientras los apóstoles le abandonaron. En la sepultura fueron las mujeres que buscaron primeramente al Señor. Fueron las mujeres que anunciaron las buenas nuevas a los discípulos que estaban con miedo en el aposento alto. Cuando entramos en el libro de Hechos, vemos que encontramos mujeres trabajando para el Señor. Encontramos a Dorcas, encontramos a Lidia, encontramos a Priscila, que coge a Apolo y la enseña juntamente con su esposo las verdades de Jesucristo, le reorienta en la vida. Fueron las mujeres piadosas en la iglesia de Berea y Tesalónica que ayudaron al apóstol Pablo a promover el reino de Dios. Hermanos, Pablo en el libro de Romanos capítulo 16 saluda más o menos 8 mujeres en este texto, y encima de todo está Phoebe, que es una de las diaconisas de esta iglesia. Así que las mujeres ganaron un aprecio en el Nuevo Testamento como nadie. Las mujeres ganaron un gran aprecio de los autores bíblicos, porque a través de ellas el reino de Dios se ha sido anunciado. Y esto es importante aclarar, porque ahora Pablo pasa a decir a ellas: la mujer aprende en silencio. Y esto es muy importante. Pero infelizmente la traducción es desafortunada, porque es la impresión que las mujeres nunca deberían abrir la boca. Es el entendimiento de muchas congregaciones que la mujer debe entrar callada y salir muda. Pero la Biblia no dice esto. La Biblia dice que las mujeres deben aprender, y la mejor traducción sería respetuosamente. Lo mismo que encontramos en el capítulo 2. Este respeto del verdadero hijo en la fe que deben tener. Todos estos hombres deben tener respeto aún de las autoridades que encontramos en el capítulo 2, versículo 2. Nosotros tenemos que respetar, no vamos a hablar de manera diferente delante de las autoridades, tendremos respeto. Tú no puedes gritar con el rey, ¿verdad? ¿Quién de vosotros puede gritar con el rey Felipe VI? ¿Puedes? No.
de la misma manera. Hermanos, yo una vez en el Capitol Hill pasó el presidente Donald Trump y había tantos hombres al lado de él que nadie osaba hablar una palabra. Si hablaras una palabra para este hombre, seguramente te saldría con un ojo morado para dejar de ser desrespetuoso. Pero las mujeres tienen la inclinación, y esto es lo que veremos, de abusar de su libertad. Y Pablo aquí quiere que el culto público no tenga distracciones ni interrupciones. Por esto, en primer lugar, la conducta de la mujer debe mostrar un orden en el culto público. Nosotros vemos que hay un orden de liderazgo en todas las escrituras. Son los ancianos hombres, el sexo masculino, que son puestos sobre el rebaño por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, 28 dice que el Espíritu Santo puso pastores de forma masculina para ser los líderes. Ese liderazgo ha sido puesto por hombres, no por la iglesia, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso. Pero no solo esto, en 1 Tesalonicenses dice que aquellos que nos presiden son los hombres que presiden la iglesia. También el libro de Hebreos, estos hombres puestos como líderes deben ser obedecidos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Así que en todas las escrituras no hay lugar para un liderazgo femenino. Las mujeres pueden ser diaconisa en un estado de obediencia, pero no pueden ser líderes. Hay un orden en el culto público. La predicación como la oración pública fueron destinadas a los hombres. Y esto lo veremos también, no solo en Timoteo, pero también en 1 Corintios capítulo 11 y capítulo 14. Las escrituras no pueden contradecir las escrituras. Pero en primer lugar, Pablo está diciendo que aprendan calladamente. Él dice, si no, la mujer aprenda en silencio. Es un imperativo y está activo. La mujer tiene que estar activa. De una forma negativa, la mujer no puede enseñar, enseñorear. La mujer debe aprender. Y piensas en el primer siglo, cuando este texto Pablo habla. Las mujeres judías no podían estudiar la ley. No podían siquiera asistir a la escuela en el mundo griego-romano. Por cierto sentido, era un paso adelante de las mujeres que podían sentarse y ser capacitadas por la palabra de Dios por los ancianos. Cristo, los apóstoles ya estaban dando un paso adelante en que ellas podían aprender, porque en el primer siglo la mujer ni siquiera iba a la escuela. El texto también dice que los falsos maestros tenían el objetivo de llevar a las mujeres. Eran las mujeres, fueron las primeras a ser llevadas. Miren el versículo, capítulo 5, versículo 13. Dice que estas mujeres que también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Son las mujeres que están siendo llamadas de chismosas. Son ellas que hablan lo que no deberían. Y los falsos maestros lo llevan a estas mujercitas a hablar lo que no se debe. Los falsos maestros participaban del culto público y lo inducían a estas mujeres a hacer lo que no deberían. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivos a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Son las mujeres, son llevadas. Estas hermanas no vienen de hoy, lo vemos, como Pablo dirá aquí, lo fueron llevadas por Eva. Eva fue llevada y no Adán.
es la mujer no desea ejercer autoridad sobre el hombre enseñando. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y para empezar, la mujer crearía una condición irremediable con lo que Pablo dice. Miren conmigo en 1 de Corintios capítulo 11. Y vamos a este texto. Espero tener tiempo para poder explicar tanto 1 Corintios 11 y 14, pero es un texto muy difícil. Pablo dice en el versículo 5, cuando él está hablando desde el versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero al contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Y esto es interesante, hermanos, porque aquí en 1 Corintios 5, 1 Corintios 11, versículo 5, Pablo está hablando que la mujer en el culto público oraba y profetizaba. Y esto es interesante, Pablo no está reprendiendo en 1 Corintios que la mujer ore en el culto público ni que profetiza, sino que le está dando instrucciones de cómo deberían hacerlo. Pablo está cuidando la congregación como la mujer debe hacerlo. Así que el capítulo 11 de 1 Corintios no debe estar en contradicción con 1 de Timoteo capítulo 2. Pero miren el versículo 27 del capítulo 11 de 1 Corintios. De manera que cualquier que quiera, está hablando de la Santa Cena. Luego el 31 dice, si pues nos examinaremos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados como en el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Pero si llegamos al capítulo 14, cuando Pablo está hablando de las lenguas, Pablo está hablando de cómo ellas deberían ejercer su autoridad. Mira lo que él dice en el versículo 29 en adelante. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.
Y es interesante aquí que Pablo hace una prohibición en el versículo 34 de lo que él está diciendo que ellas podían orar y profetizar en el capítulo 11. Es lo que Pablo está diciendo en este servicio público. Entendemos que la Biblia no puede contradecir el capítulo 11 de 1 Corintios, no puede contradecir el capítulo 14, ni tampoco 1 Timoteo capítulo 2:12. Pero la prohibición, si entendemos todo el contexto del apóstol de que las mujeres enseñan y ejercen autoridad, se basa en la orden de la creación. No solo esto, lo que deberían hacer en el capítulo 14, lo que se hacían era examinar y juzgar las profecías. En este caso, las mujeres no fueron llamadas a juzgar esta profecía, sino ellas podrían profetizar, podrían orar en el primer siglo, pero no podían juzgar. Y este juzgar era la enseñanza. A la mujer Pablo ha prohibido el juzgar la profecía dada por alguien. En este caso, si ella tuviera dudas, debería preguntar a su marido, a su esposo, qué y cómo debería entender eso. Porque el papel de la mujer en todos estos casos es un papel de sumisión. Es un papel de guardar respeto, de reverencia. Sumisión significa reconocer el orden de Dios, tanto en la iglesia, en el hogar, en la sociedad. Es reconocer y obedecer a Dios de buena gana, de buena voluntad. Por ejemplo, la esposa de un creyente se somete voluntariamente al Señor y a su esposo, y esto resalta lo mejor de su personalidad. La mujer en el Nuevo Testamento transformada por Cristo es una mujer que somete. Pero no solo la mujer, todos nosotros. Pablo empieza 1 Timoteo 2 diciendo que todos nosotros sometemos. Todos nosotros debemos someter a autoridad, todos nosotros nos sometemos a Dios, y esta es la clave para entender 1 Timoteo, 1 Corintios 14 y 11, es la sujeción. La clave para crecer espiritualmente es sujetar a los esposos, someterse al Señor, someternos los unos a los otros, someternos a la autoridad. Y esto es lo que todos nosotros debemos decir, es colocarnos bajo un rango inferior, no de valor, sino de autoridad y de papel. Por ejemplo, si tú vas al ejército, un coronel tiene un rango superior a un soldado raso. Pero esto no significa necesariamente que este coronel es mejor que el soldado. Significa solamente que él tiene un rango mayor y un lugar específico en este cuartel, en el ejército. Pero sumisión significa reconocer el orden de Dios. Por eso la mujer debe estar sujeta, no como una posición de inferioridad, sino como una posición entendiendo su lugar en el diseño de Dios. Vemos, por ejemplo, hermanos, que Pablo está haciendo esta afirmación, está abordando el papel de la mujer. Pero debemos entender aquí, tanto en 1 Corintios 14 y 11, como en 1 Timoteo 2, 11, que la mujer, el efecto de la caída. Dice 1 Timoteo 2, la mujer debe aprender en silencio con tanta sujeción, en el versículo 13, porque Adán fue formado primero. No es una cuestión de cultura, es una cuestión de orden. Pero hay un efecto en la caída. Dice Génesis capítulo 3, tu deseo para controlar y dominar será para tu marido. El deseo de la mujer es de enseñorearse, de tener el control sobre su esposo, sobre otra persona. Este es el efecto de la caída. Mientras que antes de la caída había armonía entre Adán y Eva para cumplir
sus responsabilidades después de la caída. Hubo una lucha de poder para buscar dominar el otro. Y rápidamente se convirtió en amargura, tumulto y miseria la humanidad, porque intentaron hacer lo que originalmente no fueron creados. Ellos no fueron creados para que la mujer se enseñoreara. Pero lo que hizo la serpiente es cambiar el orden otra vez de la caída, y como resultado hubo vergüenza. Se escondieron de Dios, se escondieron el uno del otro. No hubo más unidad ni intimidad con Dios, ni tampoco sumisión. Y esta es la ideología feminista que está enraigada en la mentalidad de muchos creyentes y muchas iglesias, donde ponen en tela de juicio no el machismo, sino a Dios mismo. Cuando invertimos los valores de la palabra de Dios, lo que estamos invirtiendo es el paradigma de Dios, no los roles. Eva fue engañada, no Adán. Y esto es interesante, hermano. Ella dirigió cuando debía haber seguido. Ella fue adelante en el camino del pecado cuando debía haber seguido el camino de la justicia. Fue ella que quiso tomar la decisión y no someterse a su esposo. Fue Eva que cayó en el engaño. Fue ella que llevó a su esposo a pecar. Hermanos, que ninguna de nuestras mujeres asuma un papel que no estaba destinado a ella. Que la hija de Eva no enseñe, gobierne ni dirija cuando la congregación se reúne en el culto público. La mujer ha sido llamada para someterse. Pero el hecho de la creación, si nos remontamos al comienzo de la historia, ¿por qué es importante? Porque vemos un creador que establece el orden, que refleja y que demuestra su bondad por doquier que este orden. Es su gloria que está siendo demostrada. Mira, mientras estamos aquí en este estudio, el sol está declarando la gloria de Dios. Está cumpliendo todavía su designio original. Él sale para despuntar el día sobre toda la tierra y Él muestra la gloria de Dios. Dios no hizo el sol para brillar en la noche. Él dio la autoridad a la luna para brillar en la noche. Y los dos no se intercambian, porque esto es deshonrar al Creador. Lo mismo, de la misma manera, todos los hombres y todas las mujeres juntos deben demostrar la gloria de Dios en sus relaciones ordenadas. Y Génesis proporciona este fundamento. Es esto lo que Pablo está diciendo. Es por eso que él va a la creación, porque es ahí donde Dios puso el orden. Pero mira lo que dice la gente del mundo, un escritor periodista, Luis Antiquiera. Dice, por ejemplo, afirma que aunque Pablo no era machista, no pudo escapar a la visión miope del mundo de su época. Francisco Javier, del Mundo de Sevilla, del diario, dice que anima a la iglesia cristiana, católico protestante, a eliminar el discurso público de los pasajes de Pablo que llaman a la mujer a someterse a los hombres. Y esto es lo que muchas mujeres están aprendiendo. El feminismo, las mujeres se han aceptado la degradación y la inversión de valores. Pero el orden de la creación es importante. Dios creó el hombre y la mujer con papeles distintos. El orden tiene sus ramificaciones. Es al hombre quien Dios creó primero, que lo puso primero en el jardín para cuidar, cultivar y proteger. Luego Dios le comunicó la palabra a Adán y él fue el encargado de recibirla, custodiarla y transmitirla a todas las generaciones. Es el hombre a quien Dios explica y da la libertad de comer de cualquier árbol. Es al hombre que Dios da el mandato de no comer del árbol de la ciencia y del mal. Es el hombre
en lo cual Dios le da la responsabilidad de gobernar. Hermanos, y esta autoridad viene de la creación. Pablo nos está mostrando que esta es la ley que él cita. La ley de la creación. En 1 Corintios él dice, la ley lo dice esto. Esta es la ley que debe gobernar nuestros corazones. El capítulo 11 de 1 Corintios, del versículo 34, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. La ley de la creación, la ley del orden creado por Dios. Y esto es importante, hermanos. Este es el patrón ordenado de la creación a lo largo de todo Génesis, de todas las escrituras. Y Dios crea hombre, mujer, y los bendice, y los hace multiplicar. Por eso la igualdad no debe confundirse con intercambiabilidad. El hombre no puede intercambiar su papel con la mujer y viceversa. La Eva o la mujer no puede tener el mismo papel que el hombre. Esto es evidente porque, por ejemplo, nosotros no podemos tener hijos. Solo vosotras, las mujeres, fueron creadas para tener hijos, y esto es evidente. Pero la mujer fue diseñada y designada por Dios para un papel subordinada o asistente en la iglesia, así también como en el matrimonio. Ella fue creada por Dios, como dice Génesis 2:18, para ser una ayuda idónea. Es una ayuda. Cuando nos olvidamos de eso, perdemos el rol de la creación. Por eso la Escritura no anima a ninguna mujer a ser maestra formales en la iglesia pública. Ese es el punto de Pablo. Pablo está diciendo que en ninguna parte de las Escrituras tú encontrarás que la mujer fue llamada a ejercer dominio, sino que es una ayuda de su semejante. Es una ayuda del hombre. Y esto es lo que necesitamos. Pero ¿cuál es entonces el rol de la mujer en la congregación? Bueno, Pablo dice, cuando hablamos de la mujer, tenemos que entender cuál es su papel. Si la iglesia es este organismo vivo, es el cuerpo de Cristo, donde Él es nuestra cabeza y nosotros somos piedras vivas, ¿cuál es el papel de la mujer? Bueno, primero empezamos lo que ellas deben hacer. En primer lugar, el apóstol está diciendo que la mujer, en 1 Corintios 11, ellas pueden orar y profetizar. Ellas pueden hablar la palabra de Dios y deben orar. Deben mostrar reverencia. Y este es un principio importante, que ellas deben orar. Si nosotros vemos los versículos 4 y 5 de 1 Corintios, es una imagen que juntos, hombres y mujeres, están orando y hablando de Dios. Y este es el propósito de Dios, que juntamente nosotros podemos revelar nuestro Dios trino. Ahora ustedes pueden decir, entonces, Igor, como mujeres podemos profetizar. Bueno, eso es algo sumamente importante. En el Antiguo Testamento los profetas transmitían la palabra inspirada por Dios. Era el Espíritu Santo que por medio de ellos hablaban la palabra de Dios. Pero nosotros creemos que en el Nuevo Testamento, cuando se cierra el canon, cuando Juan guarda su pluma en el año 90 y termina de escribir el Evangelio de Juan, se terminó todas las revelaciones. El Nuevo Testamento termina todas las profecías que deberían venir de parte de Dios. Y por esta razón creemos que no hay más profecías. No hay más un lugar de profecía dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. Lo que significa entonces que lo único que tenemos es ahora que juzgar las profecías ya dadas por Dios, revelada por el Señor. Y esto es el caso de esta revelación, de este juzgar, es la enseñanza que estamos dando. Y este es el lugar del hombre y no de la mujer.
es el juzgar lo que estamos haciendo. Pero en segundo lugar, la mujer debe aprender. Es un lugar de ella. Ellas aprenden. Tanto aquí en Timoteo como Tito, capítulo 2, la mujer es llamada a aprender y enseñar. No en la congregación pública, pero enseñar a las mujercitas, a mujeres, lo que es bueno. Hermanos y hermanas, tu llamado es aprender. ¿Con quién estás aprendiendo a vivir? ¿Con quién estás aprendiendo a ser mujer? ¿Con quién estás aprendiendo a dejar de usar la lengua para los chismes? O la lengua para hablar mal, o la lengua para engañar, o la lengua para someter, para querer tener la autoridad. Lo bueno de Tito y de Timoteo es que la mujer debe refrenar su lengua y aprender a sujetarse delante de una autoridad, de un hombre. Hermanos, las mujeres tienen mucho papel dentro de la iglesia. La mujer tiene mucho que hacer porque es muy difícil ser mujer. Hay una lucha impregnada en su corazón de querer dominar, controlar, ejercer poder. Y hay un trabajo, una lucha ardua para no dejar que su corazón crezca, para que su corazón quiera independencia, quiera reivindicar que está por encima. Pero piensa en la Trinidad. Cuando miramos al rol, al modelo que debemos usar en la congregación, miramos el modelo de la Trinidad. El arquitecto que formula los planes desde antes de la fundación del mundo es el Padre. Pero el que lleva a cabo sus planes y que se hizo hombre, que se humilló, fue Jesucristo. No hubo inferioridad en Jesucristo, hubo un papel diferente de sujeción y Cristo se sujeta. El que también lleva a cabo los planes, guarda y da poder a los cristianos, ese Dios es el Espíritu. Él no es inferior en dignidad ni en valor, pero entre la Trinidad hay una armonía perfecta entre ellos y están satisfechos con sus papeles. Ninguno de ellos lucha por poder, no hay confusión entre ellos y cada uno desarrolla perfectamente su papel. Jesús, Él dice que el Espíritu Santo no vino para llamar la atención a sí mismo, sino a Jesús. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad, porque no hablará de por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Pero el mismo Señor Jesucristo en Juan 17, Él dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste para hacer. Jesús ha glorificado. Jesús ha dado gloria al Padre. Hermanos, el principio no es solamente de la creación en Génesis, el principio es de la Trinidad misma. Cuando la mujer quiere ejercer autoridad sobre el hombre, lo que está haciendo es degradando la imagen de la Trinidad. La mujer está tirando por tierra y no está mostrando los valores del Dios Trino. Por eso, Pablo, él está diciendo ahí en 1 Corintios 11, 16, la palabra de Dios no provino de vosotros. La palabra de Dios provino a los hombres y fue enseñada a vosotros. Pablo enfatiza su enseñanza con un liderazgo masculino en la iglesia. Pablo prohíbe a la mujer de enseñar en el culto público, pero debe enseñar en su casa. Debe enseñar a las escuelas dominicales, a las reuniones de mujer. Las mujeres deben enseñar unos a otros a sujetarse a las autoridades estipuladas por Dios. El gran papel, como veremos al final de este capítulo, versículo 15, la mujer es engrandecida como permanece en su papel. Como mujer, como madre, como esposa, como una mujer delante de la sociedad. Y esto es lo extraordinario del Evangelio. Que cuando el Evangelio llega a nuestros corazones, todos nosotros salimos de aquel espíritu independiente,
egoístas, orgullosos, van a tener un espíritu humilde, manso, sujetos a la palabra de Dios. Mira, las feministas que usan el machismo, no existía el machismo en la historia de la humanidad cuando Pablo escribió, en la que los roles del género aún ni habían sido distorsionados, porque Pablo está yendo a Génesis. No había machismo, había perfección, había bondad, había lo que era recto. El hombre y la mujer aún eran perfectos. Ellos habían estado sin pecado. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Hermanos y hermanas, debemos regresar a Génesis. No puedes rasgar Génesis capítulo 1 de tu Biblia. Debes leerlo y aplicar a tu vida. Y esto es lo más importante. Aplicar. Pero Pablo dice también a esta mujer: pero se salvará engendrando hijos. En el versículo 15: si permaneciere en fe, amor y santidad, con toda modestia. Y el significado aquí es muy difícil. La salvación, hermanos, es solamente por Cristo Jesús. La salvación no es por obras. La salvación no es que si yo permanezco seré salvado porque permanecí, sino que es una evidencia. Pero debemos entender que Pablo está trayendo Génesis, capítulo 1, 2 y 3. ¿Y cómo entró la salvación por este mundo? Por medio de una mujer. La salvación viene cuando la mujer, en su papel de mujer, da la luz y en el debido tiempo, nacido de una mujer, en Gálatas capítulo 4:4, Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, nace en este mundo por medio de una mujer que cumplió su papel. María, una mujer sumisa, vino la fe. Nosotros vemos también en Génesis 3:15 que por medio de la semilla de esta mujer, la semilla iría a derrotar la semilla de Satanás. Es la semilla de esta mujer. Pero también puede estar diciendo que las mujeres no solo se salvarán, pero salvarán a sus hijos de tener una mala perspectiva de la vida cuando ellas se sujetan a Dios mismo. Cuando estas mujeres, por haberse visto influenciadas por Dios y no por la cultura ni por los falsos maestros, viven de acuerdo con Dios. Y esto es lo que debemos entender, que el sendero que conduce a la salvación es siempre el de la obediencia a las ordenanzas de Dios. Su voluntad, entonces, que la mujer influye en la sociedad, en la humanidad, desde abajo hacia arriba. Y que el hombre ejerza su función desde arriba hacia abajo. Ese es el diseño de Dios. La mujer debe influenciar a sus hijos, debe influenciar a sus vecinos, debe preferir hacer aquello por lo cual está naturalmente equipada por Dios desde la creación, tanto física como espiritualmente. Entonces ella logrará su fin, que es salvar y que es dar vida a estos niños. Por esto, hermanos, debemos pensar que la mujer, el alcance del estado de la verdadera libertad y bendición, no por la vía del ejercicio del dominio sobre los hombres, sino por la vía de la sumisión, del silencio, por muchas veces del alumbramiento del dolor. Este es el poder. Así como un pez no puede vivir fuera del agua, la mujer no puede vivir sin sumisión. Así como Adán debería bendecir y fueron bendecidos por Dios, la mujer debe vivir en un estado permanente de sumisión como madre, creyendo en el Señor, en el amor y santificando su casa, siguiendo su rol. El verbo permanecer es lo que apremia, es lo que lleva a la mujer a la fidelidad, demostrando cada vez más la imagen de Dios como portadoras femeninas de esta imagen de Dios. Por eso el decoro es la actitud. Por eso el Evangelio trae humildad, hermanos. El Evangelio quita el orgullo.
El Evangelio nos muestra un distintivo de piedad. Es muy difícil permitir que la palabra de Dios evalúe los pensamientos y actitudes de nuestro corazón, pero el pecado es una enfermedad del corazón que lleva a exaltarse, no sobre los hombres, sino sobre el orden de la creación. Por tanto, vivir la disciplina es vivir una vida de decoro que exalta a Dios en todo lo que Él ha dejado para nosotros. Por eso, el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Los caminos del Señor son más altos, más perfectos que los nuestros. La finalidad del ministerio femenino no consiste, hermanas, en actividades, no consiste en mostrar que saben correcto la palabra de Dios. El ministerio se promueve mientras juntas hablan de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Hablan de aprender juntas a vivir para Cristo a través de la palabra de Dios. El ministerio de las mujeres no puede funcionar separado de aquellos a quienes humanamente Dios les ha entregado el liderazgo de la congregación. No puede vivir un liderazgo fuera de la verdad de Dios. Hermanos, nunca debemos subestimar el lugar importante que las mujeres piadosas han tenido en el ministerio de la iglesia. El mensaje del Evangelio tiene un tremendo impacto en ellas y a través de ellas. Y este es el valor de Cristo. Las mujeres ocupan una posición importantísima en nuestra congregación. No es porque no están aquí predicando, es porque ellas dan lo que enseñan aquí a sus casas, a la comunidad, a los vecinos, y están creando, educando, formando una nueva generación que temen al Señor, que aman al Señor. Así que pregunto a vosotros, hermanas, ¿es vuestro deseo crecer en sumisión y aprendizaje? ¿Estás luchando para aprender? ¿Estás trabajando en tu carácter para ser una mujer que aprende? ¿Es el ministerio de tu hogar el principal propósito de glorificar a Dios? ¿Es el ministerio de cuidar de los tuyos y exaltar a tu esposo como el Espíritu y el Hijo hacen al Padre? ¿Eres un ejemplo de buenas obras para las jovencitas de la iglesia? Las niñas de esta iglesia pueden ir a tu casa y verán una mujer sujeta, sumisa. Verán una mujer que teme a Dios por sus buenas obras, de educar a sus hijos a la imagen del Creador. ¿Cómo estás creciendo en piedad, hermana? La piedad no es hablar bien. La piedad es aprender a sujetarse. ¿Cómo te disciplina para la piedad? Ustedes están estudiando un libro de Mark de las disciplinas de una mujer piadosa, un libro clásico para la mujer cristiana. Es el libro que deberían leer casi todos los días, que le influencia cuál es el papel de la mujer, no solo en la iglesia, pero dentro de la sociedad. Un día llamaron a la mujer de W. Bush para ser una ministra en una universidad muy famosa en los Estados Unidos, pero no lo permitieron en la universidad porque ella no tenía ningún grado, ninguna carrera académica. Y ella salió en los periódicos, preguntaron cómo se sentía siendo una mujer del presidente, uno de los mayores presidentes de los Estados Unidos, y no pudo ser una mujer que hablara en la graduación de los estudiantes. Y ella dice, es muy triste lo que está pasando, porque yo en mi vida he creado 5 hombres muy importantes para los Estados Unidos. Mi esposo es el presidente de la República, fue el presidente de la República. Mi tercer hijo es el presidente de la República. Tuvo 2 hijos que son gobernadores de los mayores estados de la nación, y no tengo capacidad para hablar públicamente. Este es el valor que la sociedad da a la mujer.
Pero ella dice, mi papel lo he hecho, mis hombres están ahí, mis buenas obras lo demuestran, yo no necesito hablar, yo lo he hecho con mi vida. He enseñado a los hombres a cómo ser hombre y ellos han mostrado. Ahora, he hablado mucho de las hermanas, pero hermanos, ¿y qué de ti? ¿Cuál es tu papel? Infelizmente en la historia de la humanidad Dios tuvo que intervenir milagrosamente usando mujeres. Eso no es la regla. La regla es que la mujer se someta, pero a veces Dios tiene que levantar mujeres porque tú y yo no estamos haciendo nuestro papel. Porque los hombres están acobardados pensando que alguien irá a hacer y no tenemos un papel de liderazgo en la congregación, no ejercemos nuestros llamados, no tomamos la iniciativa y no establecemos el orden de Dios. En portugués se dice que somos como bananas. Y esto es increíble, que muchos hombres no están ejerciendo su papel de autoridad, ni en la iglesia, ni en el hogar, y ni en la sociedad. Y Dios, en su justicia, tiene que levantar mujeres para juzgar a la nación. Y para juzgar muchas veces la iglesia. Cuando una mujer está en una posición de liderazgo, es la gran evidencia del juicio de Dios sobre estas personas. Hermanos, ¿estás defendiendo vuestros roles, hombres? Para que no se necesite una intervención femenina por parte de Dios. ¿Estás tomando en serio tu papel como hombre de proteger, proclamar y hablar y guardar y defender la verdad? ¿Estás tomando la iniciativa de las responsabilidades de la iglesia? ¿O estás dejando que las mujeres de forma insubmisa tienen que demostrar, tomar la delantera y luego ser rechazadas por ti? Pero amigos que nos visitan hoy día, quiero mostrarte que este es el plan perfecto de Dios para la humanidad. Te invitamos hoy a ser parte de este plan, rindiéndote primeramente en sujeción, en arrepentimiento a los pies de Cristo. Para poder amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece, debes rendirte a los pies de Cristo. Debes venir en humildad, en arrepentimiento, que hasta hoy has desobedecido la regla de Dios. Pero debes confiar en Cristo y recibir el verdadero valor de Él. Que Él pueda transformar y darte el valor y la dirección de los verdaderos hijos de Dios. Que nosotros como iglesia, hermanos, podamos poner en práctica lo que las Escrituras nos demandan. Hombres enseñando, mujeres aprendiendo, y que la gloria de la iglesia sea mostrada como una ventana, que así es, ahí en los cielos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno en su debido rol, sin inferioridad, sin menos valor. Este es el llamado de la iglesia y este es el desafío para ti y para mí. Que nosotros podamos manifestar al mundo nuestro glorioso Trino Dios. Que Él sea exaltado por nuestra autoridad o por nuestra sujeción. Que Dios guarde nuestras palabras para poder exaltarlo en nuestras actitudes, nuestro comportamiento y la manera como nos vestimos. Vamos a ver. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos por tu palabra que es rica. Gracias, Señor, porque tú has hecho todas las cosas en orden y con decencia. Tú has creado todo bueno, pero nosotros hemos malogrado. Nosotros nos hemos inclinado a la rebeldía. No solo las mujeres tienen problemas de sumisión, nosotros como hombres también nos sometemos a tu palabra, no ejercemos el papel que nos has dado. Y por eso te pido, Señor, bendigas los hogares, bendices a los hombres de nuestra congregación, que puedan vivir este rol que tú nos has dado como autoridad, no como autoritativos, no como hombres machistas, pero siervos tuyos, siervos como Cristo, que se sujetó hasta la muerte, se ha humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos a morir para nosotros.
pero ayuda también a mis hermanas a sujetarse, a poder, Señor, aprender, que tengan un espíritu humilde de aprendiz, y que puedan, Señor, aplicar estas verdades dentro de sus hogares y aquí dentro de la congregación. Ayúdanos, Padre, a todos nosotros crecer, perseverar y ser transformados en tu imagen y semejanza. Ayúdanos a obedecerte para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.